En el gran nicho de los vuelos regionales hay dos fabricantes que se vienen rápidamente a la cabeza, siendo estos Embraer y Bombardier. Sin embargo, durante varias décadas, el fabricante neerlandés Fokker fue un jugador importante en el mercado. Fundada en 1912 por Anthony Fokker, un destacado aviador holandés, el fabricante aeroespacial se hizo famoso por sus aviones de combate durante la Primera Guerra Mundial. Con el paso de las décadas, el fabricante supo adaptarse a los distintos periodos. Para fines de la década de 1970 estaban más que confiados. Tenían una excelente reputación y una respetable línea de aviones de pasajeros. Los más notables eran el turbohélice F-27 Friendship y el jet F-28 Fellowship. Al principio el F-28 fue una aeronave revolucionaria. Como mencionamos en el video anterior del Boeing 737, se trató de uno de los primeros jets regionales que sin duda le dieron forma a este nicho. Sin embargo, el mercado siempre va cambiando de forma y necesidades. Nunca hay tiempo para descansar. En 1981, British Aerospace empezó a recibir pedidos de su nuevo avión, el cual terminaría siendo el BAe 146, una aeronave especialmente diseñada para vuelos domésticos y operaciones en pistas cortas. El 146, incluso con sus 4 motores, volvería irrelevante al F-28, cosa que no estaba en los planes de Fokker. Hubo algunas idas y vueltas sobre si crear un avión nuevo usando el F-28 como base o si hacer un proyecto conjunto con Boeing o McDonnell Douglas. El F-29, con su disposición exótica, fue una posibilidad. Finalmente se optó por un sucesor directo del F-28. Tendría mayor capacidad de pasajeros, poco más de 100, motores más eficientes y mayor alcance. Lo de siempre. El potencial de este nicho se estimó en más de 750 aviones, y puesto a que el avión solo tendría que competir con el BAe 146, Fokker aceptó el desafío. En 1983, el proyecto fue anunciado oficialmente como Fokker F-100. El desarrollo y construcción de los primeros prototipos fue muy desafiante. El gran problema era el capital y la capacidad industrial. Fokker no solo estaba creando el Fokker 100, a su par estaba el Fokker F-50, el sucesor directo del F-27. Los costos de desarrollo de estos aviones rápidamente se salieron de control, lo que casi llevó a Fokker a cerrar sus puertas. El gobierno neerlandés intervino e invirtió 212 millones de florines en la compañía. De esta forma, ambos proyectos siguieron adelante. Tras 3 años de desarrollo y construcción, el 30 de noviembre de 1986, el primer prototipo voló por primera vez. El programa de pruebas fue intenso y no sufrió muchas demoras. La aeronave operó de manera perfecta y el rendimiento era el esperado. En febrero de 1988, el banco volador La Grande Suisse adquirió el primer ejemplar del Fokker 100. A esta altura el avión se había hecho de una clientela y número de pedidos bien sólidos. La brasileña TAM había encargado 50 ejemplares. En Estados Unidos, US Airways 40 y American Airlines la impresionante cifra de 75 Fokker 100. El contrato, valorado en 3.100 millones de dólares, fue el más grande de la historia de Fokker y de cualquier fabricante neerlandés. Ahora veamos el avión que crearon, el Fokker 100. Es una aeronave de pasajeros a reacción con 2 motores montados en la parte trasera del fuselaje, un diseño esbelto y muy popular de la época. Tenía una longitud de 35,5 metros, siendo 5,7 metros más largo que su predecesor, el F-28. La envergadura creció en 3 metros, siendo 28 metros de punta a punta de ala, y la altura era de 8,5 metros. Exceptuando la longitud, las dimensiones de la cabina de pasajeros no cambiaron, 2 metros de altura, justo para casi cualquier persona. El ancho era de 3,1 metros, lo que permitía una disposición de 3x2. Inusual hoy en día, pero común en aquellos años. La capacidad máxima de pasajeros era de 122. Había 2 puertas principales en la parte delantera, no había puertas en la parte trasera. En caso de evacuación, 4 salidas de emergencia sobre las alas. Para el sistema de aire acondicionado, 2 pequeñas tomas de aire en la nariz, justo detrás del radomo. Una solución exótica, heredada del F-28, pero también vista en aviones como el Douglas DC-8.
La planta motriz consistía de dos motores a reacción, Rolls-Royce RB183 TIE. Eran más eficientes y al estar montados en la parte trasera del fuselaje, el ruido no molestaba a nadie. Las superficies aerodinámicas y de control recibieron cambios. El área y la superficie alar aumentaron respecto al F-28, aunque la presentación de las alas, junto con flaps, speed brakes y las clásicas crestas, era prácticamente la misma. La cola en T se mantuvo, aunque creció en dimensiones. El gran aerofreno, que consistía de dos flaps divididos, no perdió su protagonismo, una herramienta muy útil si los cálculos de descenso fallaban. Esto, sumado a los frenos en las ruedas y los inversores de empuje, permitieron al Fokker F-100 operar en pistas cortas de tan solo 1500 metros. Las mejoras aerodinámicas y los nuevos motores se traducían en una eficiencia del 30%. Buenas noticias para las aerolíneas. La cabina estaba diseñada para dos pilotos y era muy renombrada para la época. En cuanto a las ventanas, se trasladó la disposición del viejo F-28, pero sin las ventanas superiores. Eran molestas y con tanta tecnología no tenían una función. Para 1991, Fokker ya había fabricado y vendido 70 ejemplares y tenía 230 pedidos más, un gran comienzo. El Fokker 100 básico tenía un peso máximo de despegue de poco más de 43 toneladas y un alcance de 1.323 millas náuticas o 2.450 kilómetros. Esta cifra era decente para operadores en el continente europeo, pero no tan así para el vasto territorio estadounidense. Para mejorar en esto, en 1993 salió al mercado una versión con mayor rendimiento. Se aumentó la capacidad de combustible y los motores Rolls-Royce RB183 TIE fueron optimizados para que brindaran mayor empuje. El resultado fue un incremento en el alcance a 1.710 millas náuticas o 3.170 kilómetros. Se puso mucha esperanza en una nueva modificación, la cual fue denominada Fokker 70. Su fuselaje fue acortado 4,6 metros respecto al Fokker 100. Además, había dos salidas de emergencia sobre las alas, no 4. La capacidad de pasajeros se redujo a un máximo de 85. En 1994, el primer Fokker 70 en versión VIP fue entregado a Ford Motor Company. Sin embargo, la historia de la familia Fokker 100 y de la gran Fokker en su conjunto dio un giro brusco. El comienzo de la década de los 90 estuvo marcada por una ola de crisis financieras, las cuales perjudicaron la estabilidad de las aerolíneas y redujeron la demanda. Al mismo tiempo, la competencia aumentó. La aparición de la familia ERJ de Embraer y los Bombardier CRJ pusieron en jaque a los Fokker. Estos aviones eran simples, pero justamente esa era la idea. Eran más nuevos, accesibles de adquirir y mantener. Otro problema fueron las líneas de suministro, las cuales afectaron a operadores en Asia como Sympathy Air, que terminó cesando sus operaciones. La posición económica de Fokker se estaba deteriorando rápidamente. El fabricante pasó por varias rondas de reestructuración, se cerraron divisiones y hubo despidos masivos. Al mismo tiempo, desesperados buscaban socios o alguna empresa con la cual fusionarse. Eventualmente, el colapso fue la única salida. En 1996, Fokker entró en bancarrota. El gran fabricante, con una gran historia y logros, los cuales esperamos cubrir en un video a futuro, dejó de existir. En 1997, la producción de la última generación de aviones Fokker cesó definitivamente. En total se fabricaron y vendieron 285 Fokker 100, incluyendo 2 prototipos, y 47 Fokker 70, lejos de los 750 aviones estimados. Obviamente la historia no terminó acá. Los ejemplares fabricados siguieron volando activamente en todo el mundo y poco a poco cumplieron su ciclo y fueron retirados. En 2003, una de las empresas remanentes de Fokker empezó a ofrecer conversiones VIP del Fokker 100. El resultado fue el Fokker 100 EJ, Executive Jet. Había distintas configuraciones, desde 19 a 31 pasajeros y un alcance extendido de casi 1000 millas náuticas. Como todo lo que implica lujo y glamour, tentador, aunque no resultó ser muy popular. En 2004, American Airlines, el principal cliente, los retiró prematuramente debido a costes de operación elevados. La gran recesión de finales de la década del 2000 incentivó aún más el reemplazo de los jets de Fokker.
Varios años después, en 2015, Austrian Airlines, uno de los mayores operadores, anunció su intención de reemplazar su flota entera de Fokker F-100 y F-70 por los Embraer E-195. Para 2020, aproximadamente 120 Fokker 100 seguían en servicio activo, al igual que 40 Fokker 70. Considerando que ya pasaron 37 años desde que la aeronave entró en servicio, es una cifra muy optimista, por lo que seguiremos teniendo a los jets de Fokker en el cielo. ¿Quién sabe qué hubiera sido del Fokker 100 si hubiera aguantado los golpes del destino? Tal vez se hubiera convertido en uno de los líderes del mercado de vuelos regionales. Seguramente Fokker seguiría entre nosotros honrando su glorioso pasado a más de un siglo de su concepción.